Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenas noches, los saludo hoy 24 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Como parte del tema general sobre la paz, veremos paz y el diablo. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti con nuestro corazón dispuesto, receptivo para ti, para tu voz, para tu palabra. Queremos oír, retener y hacer. Queremos poner en práctica tu palabra con perseverancia. Por eso deseamos entenderla. Vamos a estar atentos a lo que nos hables. Que tu Espíritu nos enseñe en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema paz y el diablo, les invito a que nos ubiquemos en Colosenses capítulo 1. Los 3 miércoles anteriores vimos acerca de la paz. Inicialmente paz con Dios, luego paz consigo mismo y hace 8 días paz con los hermanos. El tema de hoy, note que no es paz con el diablo. Con el diablo no vamos a hacer paz. Suena chistoso, ¿cierto? Pero saben que muchas personas lo han intentado y lo están intentando. Hacen unas concesiones al diablo por miedo, por engaño y piensan que él les va a cumplir. Uno se aterra, por ejemplo, cuando vemos en la profecía de Daniel acerca del pacto que Israel hace con el anticristo. ¿A usted no le pareció como raro eso? ¿Son brutos? No, no son brutos. Más vale ciegos. Es que le pase a un alemán, a un canadiense, a un colombiano, pero a un israelita, que le pase eso teniendo ellos la palabra, es como raro. ¿Cómo van a hacer? Pero ellos van a hacer un pacto con el anticristo. Y cuando el pueblo colombiano se ha movido a favor de las tinieblas, por ejemplo en política, eso es muy evidente, y se queda uno pues, ¿cómo así? ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó la luz? Se apagó la luz un momentico mientras se tomaba esa decisión. Hay muchas personas que tratan de hacer paz con el diablo, pero el Señor no enseña eso. Así que nuestro tema no es paz con el diablo, sino paz y el diablo. Vamos a considerar cómo el Señor nos permite tener paz a pesar del diablo, a pesar de las maquinaciones del diablo, a pesar que nos odia tanto, a pesar que tiene tanto poder para destruirnos, para robarnos la paz. ¿Cómo es posible eso? Ese es nuestro tema. Así que inicialmente miramos en Colosenses capítulo 1, el verso número 20. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tal como vimos en los primeros meses de este año acerca de la cruz. La cruz es algo clave que usa el Señor para la acción de Satanás. Y el verso 20 dice: reconciliar consigo, ¿qué cosas? Todas las cosas. El Señor hizo algo para que haya paz. A eso sí se le puede llamar paz total. Esa sí es paz total. ¿Por qué? Porque lo que pretende o lo que logra es reconciliar consigo
todas las cosas, no algunas, todas, absolutamente todas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y en cuál de esos dos grupos entonces pondremos al diablo? ¿Las que están en la tierra o los que están en los cielos? ¿Cuál de los dos? ¿Qué dice la Biblia? Pues nosotros no necesitamos saber, pero sí podemos recordar. El Señor nos prometió que el Espíritu nos iba a recordar las cosas que Él ya nos ha enseñado. Él nos ha enseñado, por ejemplo, que Satanás tiene un ejército muy bien distribuido y ha puesto unos ángeles principales sobre las naciones. ¿Recuerdan? Solamente hay una nación que no tiene ubicado un ángel sobre él y es Israel, según dice la palabra, porque hay otro ángel que sí es de Dios que está sobre Israel. Pero también en el Nuevo Testamento hemos visto que nosotros no tenemos pelea o guerra entre nosotros, sino ¿contra quién? Huestes espirituales de maldad en las regiones terrestres, celestes. ¿Y celeste es tierra o es cielo? Cielo. Ok, entonces cuando dice el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿en cuál grupo está Satanás? ¿En las que están en la tierra o en las que están en los cielos? En la que está en los cielos. Ahí está incluido Satanás y sus demonios. Luego dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese verso es muy universal. En un solo verso dice, hizo la paz ¿con qué? Con todas las cosas. Todo queda en paz. Muy, muy universal. Muy general. En el capítulo siguiente, el capítulo 2, los versos 13 al 15, ya dice algo más particular que tiene que ver con el diablo. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó sobre los principados y potestades en la cruz? El Señor Jesús. Entonces, vemos la relación con el verso 20 del capítulo anterior. En la cruz, Él logra una paz total. ¿Cómo logró la paz con el diablo? ¿Hizo un trato con él, un convenio, un tratado? No. ¿Qué hizo? Lo destruyó. Me está dando mucho problema. Lo aplastó como si fuera un insecto. Delante de nuestros ojos, no pareciera que eso hubiera sucedido. Pero ya sucedió. Y es cuestión de tiempo para que se manifieste. Pero no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, padeciendo todas las acechanzas, todos los ataques del diablo. No estamos a merced de él, porque sabemos que luego, más adelante, dispensacionalmente se va a cumplir esa realidad que el Señor ya lo destruyó. Ojo, no. Y de eso es nuestro tema. ¿Cómo podemos tener paz siendo que el diablo está con sus maquinaciones fastidiando a toda hora? Iniciamos entonces con la obra de Jesús, con lo que el Señor Jesús ejecutó en la cruz del Calvario. Dice el verso 15, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es un hecho. Acá no está explicando él mucho cómo lo hizo, pero lo hizo. El versículo 20 del capítulo 1 nos dice una cosa universal acerca de la paz que el Señor logró. Y los versículos 13 al 15 nos dice algo más particular
que tiene que ver con el diablo, aunque no nos dice los detalles de cómo es que logró despojarlo y exhibirlos. No nos dice los detalles. Pero esto, queridos hermanos, es una realidad. Y cuando tengamos dificultad con el diablo, a veces fastidian, se manifiestan, trayendo peleas, tentaciones, enfermedades, dolores repentinos, depresiones, cosas raras de un momento a otro. Tenemos nosotros esta escritura que se les recomiendo, Colosenses 2, 13 al 15. Yo recuerdo que desde el principio que el Señor nos bendijo con ese servicio, ese ministerio de liberación en Getsemaní, este pasaje, Colosenses 2, 13 al 15, es tal vez el más usado en esos conflictos. Así que tengamos en cuenta esa escritura. Vamos por favor a Juan capítulo 10, verso 10. Y vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que sucede. Juan capítulo 10, verso 10, que es un verso muy conocido también, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Son palabras del Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el Señor está declarando cuál es la intención, la verdadera intención del ladrón, que es el diablo. El Señor ya logró la salvación para nosotros, pero el diablo todavía está operando, y lo que él enfoca, el deseo de él, el propósito de él es hurtar, matar y destruir. Eso nos afecta mucho y muchas veces logra robarnos la paz cuando nos ataca, cuando hay problemas en un matrimonio, con los hijos, o entre nosotros, en los hermanos, un bochinche, un desacuerdo que Satanás lo hace crecer y se aprovecha de varias cosas. Ese es nuestro tema hoy. No estamos solos. Yo ya les di la salvación, ahora ustedes liden con él. No. Dice el mismo verso, no espera otro verso para decirnos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la primera parte es todo lo negativo que quiere el diablo. La segunda parte es todo lo positivo que quiere el Señor. Y lo uno le quita fuerza a lo otro. Satanás le puede quitar fuerza a lo bueno que Dios quiere hacer, pero Dios le puede quitar fuerza a lo malo que Satanás quiere hacer. Satanás ya tiene claro cuál es su obra: hurtar, matar y destruir. Y el Señor ya terminó lo que tenía que hacer. La única variable en este juego, por llamarlo así, la única variable somos nosotros. ¿Y de qué depende eso? ¿Al lado de quién nos hacemos? Es increíble que nosotros, en algunos momentos de mucho peligro, tenemos al Señor a un lado con sus brazos abiertos esperándonos, y tenemos al enemigo al otro lado. Y es increíble que muchas veces salimos corriendo a abrazar al enemigo. Porque pensamos, bajo engaño, que tal vez Él le haga una concesión. Porque nos ha engañado y nos ha puesto obstáculos para ir al Padre, para ir a donde el Señor. Nos sentimos avergonzados o temerosos de ir a nuestro Padre porque de pronto fallamos, pecamos, lo que sea. Y entonces, ¿qué hacemos? Solitos no aguantamos. Entonces, ¿saben qué hacemos? Acabamos de inclinar la balanza porque, bueno, este tal vez haga una concesión conmigo y me permita salirme con la mía. Pero el Señor ha declarado que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la verdad. Hermanos, somos susceptibles del engaño, pero tenemos la palabra.
El diablo tiene astucia para engañarlo. Es que no es porque usted sea tonto o porque yo sea tonto. Es que hay una astucia, hay un poder sobrenatural del diablo para engañar. Hermanos, nosotros la otra vez cuando estábamos en el local de la 34, vino una señora a decir, ves que el pastor Orlando me pidió que viniera por la pantalla del computador porque le vamos a hacer un mantenimiento. Un momentico, tome la pantalla. Muchas gracias. La persona que le entregó la pantalla no es bruta. Y es una persona de Dios. Pero es que el diablo tiene astucia. Envuelve, es como si le dopara a la persona. La persona queda bajo ese efecto de la astucia. Y lo único que tenemos nosotros, tenemos al Señor, pero para contrarrestar directamente esa astucia de Satanás es el conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento no es un conocimiento, recuerden que no es un conocimiento teórico, sino de experiencia. ¿Qué experiencia tengo yo? ¿Qué conozco yo del Señor? Por ejemplo, el Señor los ha sanado. Ya conocemos eso. Desconociendo eso y en el momento que Satanás me diga, no, eso no hay sanidad para eso, yo sé que eso es una mentira, yo no le voy a seguir el juego, él me puede envolver con su astucia, pero yo tengo el conocimiento porque él me sanó, la Biblia lo dice, yo lo experimenté, entonces lo puedo declarar y puedo ir en contra de esa maquinación del diablo. Acá hay una cosa básica, para que nunca hagamos un negocio con el diablo, nunca, porque él no viene sino para hurtar, matar y destruir. En cambio el Señor ha venido ¿para qué? Para juzgarnos, y cuando fallamos nos va a acabar de aplastar. No, mire que no. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Es que no hay pierde con el Señor. Pero mire que es un versículo, uno lo ve y es simple, pero cuando estamos enfrentando cosas no es simple. Es una guerra ese versículo 10:10. Es una guerra. Entonces tenemos que guerrear con las dos cosas. El enemigo no viene, el Satanás, tú no vienes sino para hurtar, matar y destruir. Pero es que lo van a acusar. No. Él viene para que tenga vida y vida en abundancia. Tenemos que hacer las dos cosas. Son las dos cosas. El Señor se imparte en nosotros como vida, pero también sabe que necesitamos al Señor en nosotros para neutralizar a Satanás. Y esto nos lo dice el mismo apóstol Juan en el mismo evangelio, en el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. De ese capítulo 3, creo que hasta los que no son hijos de Dios recuerdan el verso 16. Y claro, es un verso poderosísimo. Pero los versos 14 y 15 son unos versos que nos dan mucha luz de la obra que el Señor hizo. Dice Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesús está hablando aquí con un judío. ¿Recuerdan el nombre de esa persona? Nicodemo. Y no solamente un judío que conocía la palabra. De hecho, la enseñaba. Entonces sabía que ese hombre conocía lo que ha pasado en el desierto, que está en Números 21, bien escrito. Ese hombre sabía Números 21, sabía lo que pasó con esas serpientes ardientes, serpientes venenosas que el Señor envió como un juicio por la rebelión del pueblo Israel en el desierto. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando ellos van a decirle, Moisés, mire lo que está pasando, ayúdenos, interceda por nosotros. Él intercede y el Señor le dice que levante una serpiente de bronce. Y todo el que mire esa serpiente quedaba sano. Y el que era mordido y no la miraba, moría.
Moisés no tenía que obligar a nadie, vea, mírela, venga, le abro, venga, le tengo los párpados, pero tiene que mirar, no. A veces nosotros queremos salvar a la gente así. Queremos abrirle los ojos para que miren que Jesús, que confíen en Él. Bueno, nos llenamos de ansiedad. Pero no funciona así. Las personas voluntariamente tienen que mirar al Señor. Y cuando lo hacen, son sanados, son librados de la muerte. Entonces dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, Hijo del Hombre, ¿quién es ese Hijo del Hombre? El Señor Jesús. Pero Él no solamente es Hijo del Hombre, también es Hijo de Dios. Pero aquí, ¿por qué no dice Hijo de Dios, sino Hijo del Hombre? Hay un aspecto aquí que quiere destacar la palabra, y es el aspecto de la naturaleza humana del Señor. El Señor, ese hombre, el Hijo del Hombre, tenía que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. La humanidad del Señor tenía que estar allí clavada en una cruz. Esa humanidad del Señor en forma de serpiente. El apóstol Pablo nos dice, eso está en Romanos capítulo 8, que el Señor tomó forma de carne, semejanza de carne, no la naturaleza misma. Recordemos que la carne es el cuerpo contaminado con el pecado. ¿Y de dónde salió ese pecado? De Edén, cuando ellos desobedecen. Ellos son inyectados internamente con ese pecado. Por eso es que de ahí en adelante toda la raza humana está infectada con ese pecado. Y por eso es que la tragedia del capítulo 4 que recién estuvimos mirando, y la tragedia de ahí en adelante, capítulo 6, que el Señor dijo, no, tengo que destruir todo esto. ¿Qué sucedió? El pecado entró en el hombre y lo contaminó ese cuerpo perfecto que Dios le había hecho, lo contaminó y lo convirtió en carne. La carne que es buena para servir al pecado, no es buena para servir al Señor. ¿Qué es bueno para servir al Señor? El cuerpo. ¿Pero qué es bueno para servir al diablo? La carne. Es decir, el cuerpo contaminado con el pecado. El pecado es un veneno que nos contamina. Y el Señor es el único antídoto para ese veneno. Por eso era necesario que el Señor fuera levantado. Él, como Hijo del Hombre, fuera levantado, así como en el desierto Moisés levantó la serpiente. Esa serpiente no tenía la naturaleza, pero sí tenía la forma. Jesús no tenía la naturaleza, no tenía pecado en sí. La palabra es clara en esto, en decir que Él nunca cometió pecado. La palabra es clara en decir que Él cumplió cabalmente todo lo de la ley. Pero el Padre lo hizo por nosotros pecado. Es decir, llevó todo el pecado sobre Él, todos nuestros pecados. Los que ya has cometido y los que vayas a cometer, los que yo he cometido y los que voy a cometer, todos los pecados los llevó sobre Él. Por eso es que vimos que en la cruz el Padre llega un momento que lo abandona por todo ese pecado sobre Él. Cuando Jesús va a la cruz como Hijo del Hombre, está llevando en la cruz, está terminando el efecto de Satanás sobre nuestro cuerpo, le está poniendo límite. Antes Él podía hacer y deshacer, pero en la cruz, con semejanza de serpiente, Él está condenando al diablo en su propia carne, diciéndole, hasta aquí llegas. Que es lo que hemos visto en Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Hasta aquí llegas, ya no más, se te acabó esa rienda suelta que tenías para dañar a la humanidad, aquí se acabó. Hasta aquí llegó. Esa es la realidad, esa es la base. ¿Siempre lo experimentamos así? No.
es necesario ponernos en una línea de bendición para que eso suceda. El verso número 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer. Al creer tenemos vida eterna, entonces tenemos al Señor. Hemos aprendido que el Señor viene a nosotros, su vida está en nosotros, pero el pecado también está allí. Así que nosotros tenemos adentro nuestra vida humana, nuestra vida natural, el pecado con el que hemos sido contaminados, y también tenemos la vida del Señor. Todo eso está ahí dentro de nosotros. Y hay una lucha interna. Por eso es que a veces nos da pereza venir a las reuniones, o nos da pereza orar, o por eso es que nos enojamos, por ejemplo, para no poner ejemplos complicados, por eso es que nos enojamos. Y después de haber visto Mateo capítulo 5, nos seguimos enojando. Después de esa advertencia, alerta tan terrible que nos da la Biblia en Mateo 5, seguimos enojándonos. Es que hay una lucha en nuestro interior, pero tenemos que recordar que el Señor ya venció. Para nosotros vencer tenemos que partir de la victoria del Señor Jesús. Cuando seamos tentados, cuando el diablo nos esté haciendo un ataque, cuando estemos bajo ataque, entonces tenemos que recordar todo eso y se lo podemos declarar. Es que el Hijo del Hombre fue crucificado en la cruz. ¿Para qué? Para terminar con ese jueguito suyo. Eso lo tenemos que recordar y se lo tenemos que declarar a Él. Miremos por favor en Romanos capítulo 16, verso 19 y 20. Romanos 16, versos 19 y 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vamos a hacer una pausita allí. El apóstol no está hablando con cualquier grupo de personas. Empecemos por determinar con qué grupo de personas está hablando. ¿A quién le está diciendo esas palabras? Le está diciendo a la iglesia. Esas palabras son dirigidas a la iglesia, pero no a todos los de la iglesia. Miren lo que dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pregunto, si nos miramos a todos, ponemos a los hermanos de oración, a los más espirituales, que nos hagan ese examen y nos examinen uno por uno. Al final, el diagnóstico de estos hermanos va a ser lo que dice este verso 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, o sea, a todos se les nota en la obediencia, y no es acá en la iglesia, sino que la obediencia ha venido a ser notoria a todos. Los vecinos dan buen testimonio, en la empresa donde trabajan, no, es impecable. Los primos, los tíos, los abuelos, los hijos, todos hablan bien, digo, no, es impecable esa persona, intachable. ¿Cierto que no? Así que se reduce un poquito el grupo. Primero es a la iglesia que está hablando, ahora está hablando a unos cuya obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y además de que ya es iglesia y que ya son obedientes y que la obediencia es notoria, además de eso, dice él, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, a pesar de que ya son tan obedientes, quiero algo más, que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, que ya estén tanto tiempo con una obediencia que sea notoria a todos, que ya hasta se les olvida pecar. Se les olvida cómo era de fácil que pecaban antes. Ya se le olvidó la ruta. Ya se le olvidó el grupito que hacían. Ya son ingenuos para el mal, pero para el bien son sabios.
Ahora ya están listos para hacer la voluntad del Señor. Son creativos, se necesita una cosa y tienen 3, 4 ideas para la misma cosa y empiezan a buscar lo mejor porque se volvieron sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Es decir, el nivel de obediencia sigue subiendo. Eso tiene una consecuencia que está en el verso siguiente, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si la obediencia nuestra crece, vamos a tener una realidad, vamos a experimentar esta realidad. ¿Cuál? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Tengo esta situación y ya, ¿cuánto tiempo te llevas esa situación? 7 años. Eso no es tan breve, ¿cierto? Eso ya es bastante tiempo. Y no vamos a caer pues en la hipótesis de los amigos de Job que mismo dijeron, ese le pasó toda esta desgracia porque está en pecado. Y lo más triste es que muchos en el pueblo de Dios dicen, a Job le pasó eso porque estaba en pecado. Y el mismo Señor en el capítulo 1 da testimonio. O sea, hay gente que sabe más que Dios. Lamentable, ¿no? Así que no quiere decir que porque tienes 7 años viviendo una situación es porque eres un desobediente. No, pero esas cosas que están allí hay que examinarlas. No pierdes nada con examinar. Señor, ¿será que tengo que subir en niveles de obediencia? Y te metes con el Señor y qué tal que al otro día o al mismo día, ¡pum!, se acabó el problema, aplastó. Entonces, a veces el Señor deja que se manifieste. Mire que lo hizo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba convencido de sí mismo que era el más fiel, el más guapo de todos. Vea, todos los demás se pueden escandalizar, pero yo no, yo no como ellos. Ay, el Señor sabía. Y el Señor lo hizo quedar en evidencia para que él se diera cuenta. Él lo hacía de buena fe. Él no era hipócrita, pero no sabía. Entonces, a veces el Señor nos hace quedar en evidencia, nos muestra las debilidades. Uy, caí en este pecado. Ay, no, que nos hace quedar en evidencia. ¿Para qué? Para que le busquemos, para que dependamos de Él. Él no nos quiere avergonzar de gratis, no. ¿Pasamos vergüenza? Sí. Pero el Señor nos deja en evidencias para mostrarnos un camino superior. Tenemos que crecer en niveles de obediencia. Así que busquemos las cosas que no tenemos en armonía, porque quizás es que el Señor quiere que subamos en niveles de obediencia y se solucione el asunto en breve. Además de eso, dice también el verso 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que están las dos cosas. Está el Señor aplastando a Satanás, pero está la gracia, está la vida resucitada del Señor para nuestro disfrute. Eso es siempre las dos cosas. Mire que es equivalente a Juan 10:10. Por un lado, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero por otro lado, él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Aquí aplasta a Satanás en breve bajo nuestros pies. Y también dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Son las dos cosas. Y lo uno es contra lo otro. La gracia, la vida del Señor es contra Satanás. ¿Cómo hace entonces posible el Señor que disfrutemos paz a pesar de las maquinaciones del diablo? Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros nos tenemos que poner en línea. ¿Cómo nos ponemos en línea? Con la obediencia. Al obedecer nos ponemos de parte del que es. Y ya le dejamos el camino libre para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero muchas veces somos nosotros los que le impedimos. Va a aplastar a Satanás y nosotros estamos cubriendo a Satanás, pues Él no nos va a aplastar porque nos ama. Quitémonos de en medio. Hágale, aplaste ese bicho. Él nos engaña porque Satanás necesita que nosotros lo defendamos, que nosotros lo cubramos, que nosotros estorbemos la obra del Señor, porque el Señor en breve lo aplasta. Así que pongámonos en línea. Para terminar, quiero que miremos el plan. La primera parte vimos la ejecución del Señor Jesús en la cruz. La segunda parte
el detalle de cómo opera. En ese detalle está el Espíritu actuando para que podamos estar en obediencia, para que podamos disfrutar lo que el Señor ya hizo, esa vida plena. Y en este tercer bloque quiero que miremos así como panorámico el plan de Dios, que empieza en Génesis capítulo 3. Presentado el pecado, presentada la solución. Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que está hablando de algo que se cumplió, lo que vimos ahorita en Colosenses capítulo 2, en la cruz del Calvario. Aunque Satanás logró lastimar al Señor, no fue una herida mortal, mientras que el Señor sí lo destruyó, lo venció. Nosotros podemos decir, así como dice la Biblia, que el Señor destruyó a Satanás en la cruz. Nos puede costar trabajo pensar, pero ¿lo destruyó? No, no lo destruyó, pues ahí quedó todavía molestando. Realmente lo destruyó. Vuelvo a hacer énfasis en esto. El Señor ya lo destruyó, pero es necesario que nosotros estemos en línea para ver esa manifestación. Independientemente que tú te pongas a subir en niveles de obediencia o no, el Señor ya lo destruyó. Y la palabra nos muestra cómo en un momento dado, independientemente si lo crees o no, o cómo actúes, si colabores o no, independientemente de eso, va a llegar el momento, el cumplimiento del tiempo donde Satanás no va a tener absolutamente nada de poder para hacer su maldad. En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todavía no ha llegado este día. Yo sé que algunos dicen que esto ya se cumplió. Yo fui uno de ellos, ¿no? Yo era un muchachito, yo no sé cuántos años tendría, por ahí 23 años, me acuerdo. Una vez que le prediqué a la iglesia que esto ya se ha cumplido. Me acuerdo que se acabó la prédica y el hermano Darío me llamó y me dijo, me llamó la atención, me dijo, no, eso no se ha cumplido. Yo, ay, qué pena. Y me explicó. Bueno, yo no sé cuántos años tenía. Yo me acuerdo que yo prediqué que esto se había cumplido. Si miramos la Biblia sin especulaciones, sino netamente la Biblia, sin lentes de colores, sino netamente la palabra, nos podemos dar cuenta que esto, el cumplimiento de esto será un poco más adelante, ¿no? En el final de esta dispensación de gracia se cumplirá esto, cuando falten 3 años y medio exactamente. Todavía no, pero eso se cumplirá. ¿Qué se va a cumplir? El Señor ha decretado ya un juicio contra Satanás. Él ya no va a tener más acceso al cielo. En este momento tiene acceso al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos se presentan allá. Ellos están en una parte del cielo fastidiando. Por eso es que el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo. Ese es el mundo rodeado del cielo y está literalmente bajo el poder del maligno. O sea, la Biblia es muy coherente por donde la veas. Se necesita ser uno muy terco para salirse de allí y es un peligro. Entonces, no es sino leer. Así que esto, lo que el Señor ya dijo, tendrá su cumplimiento
justo cuando va a venir el reino. De hecho, aquí ellos en este capítulo se proclama la venida del reino, del milenio, se proclama, y es anunciado en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Pero bueno, el caso es que aquí vemos una parte contundente de cómo el Señor le pone fin al problemita del diablo. Ya no va a estar acusándonos más delante de él. Eso está en Apocalipsis 12, 7 al 9. Sin embargo, es arrojado a la tierra. Ya no va a estar acusando, pero dice, ya no puedo hacerles daño allá, les hago daño acá. Y para los habitantes de la tierra no se va a saber qué es peor. No, pues antes nos acusaba, por lo menos no nos acuchillaba, pero aquí vean, nos tiene vuelto nada. Y así va a ser. 3 años y medio terrible. Él sabe que tiene poco tiempo. Quiero, de pronto, para los que escuchen esa prédica en el canal de YouTube, decirles que 2000 años no es poco tiempo. 2000 años es mucho tiempo. En cambio, 3 años y medio es poco tiempo. Porque, pues, como hay algunos que dicen que eso ya se cumplió, que hace rato fue echado a la tierra y que tiene poco tiempo, o sea, 2000 años, no, 3 años y medio, ese sí es poco tiempo. Cuando suceda eso, Él no va a estar acusándonos delante del Padre porque no tiene acceso al cielo, pero está aquí persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo al pueblo de Israel y persiguiendo a la iglesia, tratando de engañar a todos los gentiles que más pueda, para que lo apoyen en su persecución contra Israel y la iglesia. Eso va a ser terrible, pero no es un retroceso, es un avance, porque el Señor ya lo está limitando. ¿Ustedes creen que hoy en día Satanás puede hacer algo en la tierra? Claro que sí. ¿Y tiene acceso al cielo? Claro que sí, pero en este momento ya no va a tener acceso al cielo, ya está restringido. ¿Y sabe quién lo tiene que restringir? ¿Quién lo restringe? La iglesia. Nosotros no estamos pintados. Nosotros somos el guerrero de Dios para restringir al diablo. Donde nosotros avanzamos, el diablo tiene que retroceder. Si tú avanzas en tu casa, las tinieblas en tu casa retroceden. Bueno, que me dan ganas de predicar, pero estamos aquí. Así que eso es un punto importante, que es restringido. Los detalles de esa restricción lo hemos visto en otras ocasiones, ahorita solamente lo menciono. Vamos al capítulo 20. Capítulo 20, el verso 2. Apocalipsis capítulo 20, verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este es otro punto crucial, como el Señor está restringiéndolo. Ahora ya no solamente está restringido en la tierra, sino que está atado por 1000 años. 1000 años atado. Ahora está súper restringido. Sin embargo, mire lo que dice los versos 7 y 8 más adelante de aquí del capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, va a ser suelto y sale así como esos perritos que están encerrados y se les abre la puerta, así sale, pero como un perro rabioso, a engañar lo que él sabe, lo de él. Imagínense 1000 años ahí sin poder engañar, ¿qué es lo de él? Y logra engañar a algunas personas. Si el Señor nos permite, vamos a hablar un poquito de eso, nos corresponde el próximo domingo. Versículos 7 y 8, entonces sale a engañar a unas personas. Pero versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea,
¿Sale del lago de fuego alguna vez? No, ahí queda para siempre, por la eternidad. Y ahora sí, se acabó la frieguita del diablo. De ahí en adelante, ¿qué viene? Una paz completa. Cuando Satanás está atado esos 1000 años, hay una paz, se experimenta una paz. Sin embargo, es suelto y viene, todavía engaña a unas personas. Después de que es echado en el lago de fuego, que es como un basurero universal que Dios tiene, lo que ya no necesita más lo echa a ese basurero. Ya a Satanás ya cumplió su misión, lo desecha, el lago de fuego. Y ahora sí, de ahí en adelante es completa paz. Así es que el Señor lo hará. Esa paz la podemos experimentar ahorita anticipadamente, si nos ponemos en línea con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Queremos disfrutarlo, nosotros lo creemos. Ayúdenos Señor en esos momentos de prueba, en esos momentos de ataque. Ayúdenos Señor a tener claro lo que tú has hecho, confiar, declarar y movernos de acuerdo a lo que tú ya has hecho. Declaro Señor que estamos bajo la dirección tuya. Oramos que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo. Ayúdenos Señor a crecer en obediencia a ti para poder ver la manifestación del poder tuyo. Danos completa paz a pesar de las maquinaciones del diablo. A ti Señor toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.